Hola, muy buenos días con todos. Buenos días, profesora. Hola, Paula, buenos días. Por favor, registren su asistencia en el chat. Ya, Anthony, por favor, encienda su cámara. ya, profe. Ya, gracias, Paula. Anthony, su asistencia, por favor. Buenos días. Buenos días. En el chat, por favor, escriba su asistencia. Bien, vamos a empezar la clase del día de hoy. Hoy tenemos lo que es un nuevo tema que está detallado de la siguiente manera. Gracias, Anthony. Intervalos de números reales. Al hablar de estos intervalos de números reales, es donde ustedes van a identificar algunos ejemplos que se basan en intervalos de números reales, donde unos pueden ser intervalos cerrados y otros pueden ser intervalos abiertos. Aquí está detallado específicamente cuáles son los intervalos que ustedes van a reconocer y van a identificar el día de hoy. Intervalo abierto, que no incluye sus extremos, como indica, por ejemplo, entre paréntesis menos 2,3, un intervalo abierto, ya que -2 y 3 pertenece a este intervalo. Al identificar lo que es este intervalo abierto, tienen que identificar que con paréntesis, es decir, en medio de paréntesis tienen que conllevarse lo que son las cantidades o los números que quieran interpretar en cualquier intervalo. Bien, vamos a ir detallando lo que es poco a poco esta clasificación de intervalos. Aquí tenemos lo que es un intervalo abierto. Lea, por favor, Paulette. Intervalo abierto. Intervalo abierto intervalo abierto entre paréntesis A, B, entre paréntesis es el conjunto de todos los números reales mayores a y menores que b. Bien. Como su compañera pudo leer el intervalo abierto, simplemente solo va a identificar entre paréntesis A, B. A, B ya les voy a indicar con cantidades para que pueda identificar mucho mejor. Al poderlo representar en una recta numérica o recta real, como ustedes la identifiquen, no hay problema en eso. Lo importante es que puedan identificar en una recta real lo que es este intervalo abierto. El intervalo abierto en sí se lo puede reconocer con paréntesis, ¿verdad? Entonces, al graficarlo en una recta, simplemente van a realizar lo que es un círculo, nada más. Solamente un círculo A y B. Van a realizar un círculo a diferencia de un intervalo cerrado. Lea, Anthony, por favor. Intervalo encerrado. Intervalo cerrado entre paréntesis A, B, entre paréntesis es el conjunto de todos los números reales o iguales a y menores o iguales que B. Gracias, Anthony. Los intervalos cerrados, ¿cómo van a identificar un intervalo cerrado? Tiene que ir entre corchete, a diferencia de un intervalo abierto. Un intervalo abierto es entre paréntesis, un intervalo cerrado se lo escribe entre corchete. Es decir, va a conllevar asimismo un conjunto de todos los números reales que ustedes ya identifican cuáles son los números reales. Pueden ser mayores o iguales que A o simplemente pueden ser menores o iguales que B. Al graficarlo ya en la recta numérica queda de la siguiente manera. Van a realizar un círculo, pero ya viene a ser relleno. Un círculo relleno es donde van a identificar que es un intervalo cerrado. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Ya, muy bien. Yo les iba a dar ejemplos. Bien, entonces seguimos. Entonces, el intervalo semiabierto por la izquierda es otro de estos intervalos en la cual lo van a identificar de la siguiente manera. Evelyn, por favor, lea.
Evelyn. Bien, vamos a avanzar. Entonces, un intervalo semiabierto por la izquierda, ¿qué me quiere decir? Que simplemente va a empezar con paréntesis A, coma B y termina con corchete, un intervalo cerrado. Es un conjunto asimismo que va a conllevar todos los números reales, pueden ser mayores que A o menores que o iguales que B. Al interpretarlo queda de la siguiente manera. Como me indica que es un intervalo semiabierto por la izquierda, inicio simplemente con un círculo, nada más. Y termino con un círculo ya cerrado, un círculo relleno. Esa es la diferencia de un intervalo semiabierto por la izquierda. Acá tenemos lo que es un intervalo semiabierto por la derecha. Al ser semiabierto por la derecha me indica que tengo que iniciar con corchete y termino con paréntesis. Asimismo va a conllevar todos los números reales mayores o iguales que A y menores que B. Al graficarlo ya en la recta numérica queda de la siguiente manera. Como me indica que es abierto, semiabierto por la derecha, entonces empiezo con un círculo relleno y termino con un círculo abierto. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Continuamos. Ahora tenemos lo que son intervalos infinitos. Lea, Paulette. intervalos infinitos. Un intervalo cerrado está formado por los números reales, comprendidos entre incluidos ambos. Los intervalos infinitos, ya sea positivo o negativo, no tienen un extremo determinado, así que siempre será abierto. Ya, muy bien. Aquí tenemos un ejemplo, varios ejemplos de estos intervalos infinitos. ¿Qué me indica este intervalo que está aquí? Es un intervalo semiabierto por la derecha. Observen, empieza con corchete y termina con paréntesis. Por lo tanto, es un intervalo semiabierto por la derecha. ¿Cuál es la diferencia de estos intervalos infinitos? Que no me indica específicamente a qué cantidad tengo que llegar. Por lo tanto, es un intervalo infinito. Al graficarlo queda así, como ustedes observan en pantalla. Empiezo con un círculo cerrado porque me indica que es semiabierto por la derecha. Empiezo con un intervalo cerrado que tengo que hacer un círculo relleno y culmino hasta donde está realizada mi recta numérica. ¿Por qué? Porque no me especifica y no me detalla hasta qué cantidad debo de llegar. Ustedes al poder realizar lo que es una recta, simplemente la realizan, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Tengo aquí, supongamos que aquí sea el número, y un número 2. Bien, ¿qué me indica? 2, es un número positivo, entonces como es un número infinito, simplemente al graficarlo aquí, ¿ya qué tendría que hacer al graficarlo en la recta numérica? Coloco el 2, me indica que es positivo. Coloco el 2 en la recta numérica, como ustedes lo quieran graficar, no hay problema en eso. Aquí está el 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que poder graficar este intervalo? Es un intervalo semiabierto por la derecha. ¿Qué hago ahí? Al Poner graficarlo, a ver, dígame, dígame. poner el, poner el círculo en medio, Correcto. ¿Dónde pongo el círculo? en la mitad de la recta. No. No, Voy a poner mi círculo en el 2 porque estoy especificando y detallando que A viene a dar el 2. Entonces, como es un círculo cerrado, ¿está correcto así como lo realicé o qué tengo que hacer? rellenarlo. Rellenarlo. Correcto. Lo vamos a rellenar. Bien.
Ahora, como me indica que es infinito, ¿qué tengo que hacer? Simplemente volver a remarcar ya con otro color para poder identificar que ustedes están identificando lo que es un intervalo infinito, volver a remarcar lo que es la línea hasta llegar hasta donde yo realicé lo que es mi recta. Simplemente eso. Eso me detalla que es un intervalo infinito porque aquí en esta cantidad no me indica qué es lo que tengo, hasta dónde tengo que llegar. Solamente me indica que es un intervalo infinito, por lo tanto me dirijo hacia culminar lo que es mi recta numérica que realicé. Esa es la diferencia de estos intervalos infinitos. Asimismo acá tengo un intervalo abierto en sí, A, con un número infinito, aquí está graficado con un círculo nada más, un intervalo semiabierto por la izquierda, menos, como me indica menos, entonces es hacia la izquierda. Los números negativos recuerden que están hacia la izquierda y los positivos están hacia la derecha. Por lo tanto, al graficarla, como me indica que inicio con cerrado, un círculo cerrado, y simplemente me direcciono hacia donde está realizada mi recta numérica, y eso es todo. Y estoy identificando lo que es un intervalo infinito. Acá también, un intervalo, ¿qué intervalo sería este? Un negativo Ya, pero ¿qué intervalo pertenece? al infinito, Ya, intervalo infinito, pero es abierto, cerrado, semiabierto. cerrado. ¿Por qué cerrado? Evelyn, por favor, encienda su cámara. Es un intervalo abierto. Recuerden que al hablar de un intervalo abierto se lo identifica entre paréntesis. Si estamos observando lo que son intervalos entre paréntesis, por lo tanto es un intervalo abierto. Un intervalo cerrado se lo interpreta o se lo puede escribir entre corchete. Un intervalo semiabierto por la izquierda, empiezo con paréntesis y termino con corchete. Un intervalo semiabierto por la derecha, empiezo con corchete y termino con paréntesis. Esa es la diferencia de estos intervalos. Lo que es intervalo infinito simplemente es la cantidad. Como no me especifica lo que es una cantidad, simplemente me direcciono hasta donde termina mi recta numérica, sea positivo o sea negativos. Eso tienen que darse cuenta al momento de identificar cada intervalo. Este intervalo que está acá también es un intervalo abierto, ambos infinitos, tanto negativos como positivos. Es por eso que está remarcado lo que es toda mi recta numérica, porque no me indica a qué cantidad llego a los negativos ni a qué cantidad llego a los positivos. Aquí tengo otros ejemplos, como ustedes se pueden dar cuenta. Anthony, lea por favor el primer ejemplo. Ejemplo, interprete gráficamente los intervalos. A entre paréntesis, Esos son corchetes. corchete -2, 3, corchete, B entre paréntesis 1, 4, entre en paréntesis C, entre paréntesis 0, en corchete 5, D, entre en paréntesis corchete 1 más infinito, entre en paréntesis. Entre en paréntesis, menos infinito, 3 entre en paréntesis. Gracias, Anthony. Estos son los ejemplos que se va a detallar a continuación. Bien, Evelyn, lea por favor el primer literal A. Evelyn, si no responde es como que no está en clase. Su asistencia no va a ser
permitida si usted no responde. Si tiene problemas de conexión, por favor me indica por medio del chat y con gusto le justifico su asistencia el día de hoy. Bien, tenemos el primer intervalo que me indica que es un intervalo cerrado, menos 2,3, en la cual asimismo comprende todos los números reales entre menos 2 y 3. Como es un intervalo cerrado, se incluyen los extremos, donde se va a verificar y se va a representar gráficamente de la siguiente manera. Es un intervalo cerrado, por lo tanto me direcciono desde el menos 2 hacia el 3 positivo. Número negativo, número positivo. Es un intervalo cerrado, círculos relleno. Aquí está detallado, un intervalo cerrado. Paule, siga con el otro ejemplo. Literal B, el intervalo abierto, entre paréntesis, 1,4 corresponde a todos los números reales entre 1 y 4. Es abierto pues no incluye a los extremos gráficamente. 1 al 4 es un intervalo positivo. Positivo, ambas cantidades son positivos, por lo tanto es un intervalo abierto. Aquí está, solamente tiene realizado lo que es el círculo, nada más. Esa es la diferencia entre estos intervalos. Ahora acá tengo el intervalo semiabierto por la izquierda porque empiezo con paréntesis 0,5 y termino con corchete. Entonces, asimismo, comprende todos los números reales entre 0 y 5, incluyéndose el extremo 5, que se trata específicamente de un intervalo semiabierto por la izquierda o semicerrado por la derecha, como ustedes lo identifiquen mucho mejor. Aquí tenemos, ambas cantidades son positivas, por lo tanto me direcciono hacia el lado derecho, desde el 0 hasta el 5. Empiezo con solamente el círculo y termino con un círculo relleno porque es semiabierto por la izquierda, paréntesis, círculo, corchete, círculo relleno. Lea, por favor, el intervalo, Anthony, de Del intervalo corchete 1, más infinito y entre paréntesis. Es infinito y comprender todos los números reales mayores o iguales a 1, gráficamente. el intervalo que está representando es un intervalo. ¿Qué intervalo? Semiabierto izquierda. No, semiabierto por la derecha. Mm. Ya, ¿cómo lo va a graficar en la recta? Aquí está. ¿Me voy hacia los negativos o hacia los positivos? ¿Cómo está ubicada? Eh, lo negativo. Es positivo, ambas cantidades me indican que son positivas, por lo tanto me direcciono hacia mi lado derecho. Positivo, uno positivo, como es un intervalo cerrado al inicio, como es mi círculo relleno, es un intervalo positivo, pero es infinito porque no me indica hasta dónde tengo que llegar, por lo tanto me direcciono hasta donde culmina la recta numérica. Ese es lo que tienen que hacer al momento de resolver estos intervalos. El último intervalo tenemos aquí intervalo abierto menos infinito, coma 3. Es infinito y comprende todos los números reales menores que 3. Gráficamente se lo indica de la siguiente manera. 3 positivo abierto, aquí está mi 3 positivo, me direcciono hacia lo que es el menos infinito, como no me indica su cantidad, hasta donde culmina lo que es la recta numérica. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bien, aquí están los ejercicios que van a resolver en este momento. Me van a indicar qué es lo que, a qué intervalo pertenece cada uno de ellos. Vamos con el primero, Paulette. ¿Qué intervalo pertenece? Ese intervalo pertenece al
intervalo semiabierto por la derecha, ¿Seguro? Solamente porque tienen que identificar, observen los círculos, solamente eso tienen que identificar. Tengo mis círculos rellenos, ambas cantidades, por lo tanto es un intervalo un intervalo cerrado. cerrado, correcto. Dale el signo de coche. ¿Qué les voy a hacer? Porque no sé por qué no quiere estar más cerca. Bien, entonces ahí, así queda un intervalo cerrado. Ya. El segundo intervalo, Anthony, Es un intervalo infinito. no es un intervalo infinito. Solamente observen los círculos. Eso es lo que ustedes van a identificar en cada intervalo y se van a acordar a qué intervalo pertenece. Si tengo un círculo cerrado y un círculo abierto, ¿qué intervalo me quiere indicar? Intervalo semiabierto. Ya. Por Derecha. derecha, correcto. Al representarlo gráficamente en cantidades, me quedaría así. Hago lo que es corchete porque me indica que es cerrado y termino en paréntesis porque es abierto por la derecha. Es 4. ¿Ambos son positivos o negativos? Positivo. Ya, positivo, muy bien. Evelyn, el otro intervalo. Anthony, ¿usted es familiar de Evelyn? Sí. ¿Qué le pasó? ¿Sabe si tiene algún inconveniente con el internet? No sé, ya está, ya. Porque la veo que está conectada, pero no me participa en clase. Por favor, comuníquele que no la puedo escuchar. Paulette, vamos. ¿A qué intervalo pertenece? Pertenece al intervalo semiabierto. Ah, no, al intervalo abierto. Porque es un intervalo abierto. Porque donde está el -2, la bolita está abierta, no está cerrada. O sea, no está rellena. Ya. Entonces vamos a graficarlo así. Aquí está graficado. Aquí.
Se me ha abierto por la derecha. Entonces, aquí como está al contrario de acá, como acá sí me especifica lo que es hasta dónde tengo que llegar específicamente, lo vamos a nombrar como un intervalo infinito, pero ustedes ya saben cómo tienen que desarrollar lo que es el proceso, digamos, aquí, así como tienen que realizar acá. Entonces me indica que es como lo Un tengo intervalo ya, un intervalo infinito. Ya, cómo lo escribo? eh, entre corchete, Ya, corchete y mm, paréntesis, paréntesis. Bien, entonces aquí sería positivos o negativos. negativo. Correcto. Ya, muy bien. Anthony, por favor, el otro intervalo. Yo aquí lo estoy haciendo como puedo, me permite realizar, pero ustedes ya saben que tienen que hacerlo un poco mejor, pues, ¿no? Sí, profe. Ya. A ver, vamos, Anthony. Es un intervalo abierto Por, porque la este del ciclo están sin rellenar. ¿Cómo es un intervalo abierto? Entre en paréntesis. Muy bien, entre paréntesis, correcto. El otro intervalo, los otros dos intervalos lo van a realizar en casa. ¿Positivo o negativo, Anthony? Negativo. Ambos, ambos Sí, son negativos. sí. Paule, ¿está correcto lo que dice Anthony? No, profe. El -5 es negativo y el 2 es positivo. Es positivo, correcto. Bien, así es como ustedes van a tener que identificar lo que es cada intervalo. Asimismo tienen una tarea muy parecida a esta, van a identificar a qué intervalo pertenece cada uno de los ejemplos, van a realizar su recta real o recta numérica, como ustedes la identifiquen mucho mejor, y asimismo lo que van a tener que hacer. Van a realizar la recta y detallar a qué intervalo pertenece. Si es un intervalo abierto, solamente van a hacer un, ¿Cómo dijo, profe? Disculpe. si es un intervalo abierto, solamente se realiza Un intervalo abierto son números positivos y ya. negativos. Pero al momento de graficarlo en una recta numérica, ¿cómo lo van a hacer? Un intervalo abierto es un círculo Abierto, o sea, sin rellenar. sin rellenar. Un intervalo cerrado viene a ser Un intervalo relleno. un círculo cerrado. Así. Tal como está aquí, ustedes van a, por ejemplo, ustedes van a tener que realizar su recta numérica, su recta real, y asimismo, como está aquí graficado, en esta recta ustedes van a identificar cada intervalo que ustedes tienen como tarea. Recuerden que esto que hicimos aquí, simplemente van a terminar de realizar los dos intervalos que faltan y subir a la plataforma. La tarea sí la tienen que realizar y por favor, he observado en sus trabajos, yo creo que ustedes no son, pero en algunos estudiantes me realizan un proceso en todos los ejercicios que he mandado.
un proceso que yo no ni explico, ni siquiera está en el material de trabajo que le subo a plataforma. Lo que hacen es buscar del internet y copian y ese proceso lo suben a plataforma. Ese, al momento de ustedes realizar el examen, les va a perjudicar. ¿Por qué? Porque yo realizo lo que son cada pregunta de acuerdo a la clase que yo doy, de acuerdo al procedimiento que yo les explico. En base a eso, están realizadas las preguntas para el cuestionario. Después no digan que no saben cuál es la respuesta, que cómo se realiza. Por eso yo les explico, les detallo, incluso hago ejercicio aquí con ustedes para darme cuenta que sí entendieron el procedimiento. E incluso en la actividad del día de ayer, que la realizamos prácticamente, no, en el día lunes, la realizamos en clase. Hasta esa actividad me realizaron otro proceso que yo no expliqué y subieron a plataforma. Eso no deben de realizar. Recuerden que al momento de ustedes responder sus preguntas, no van a identificar ese proceso que ustedes sacan del internet, van a identificar el proceso que yo les explico en cada clase. Eso les va a perjudicar a los estudiantes que hacen de investigar y suban a plataforma. Incluso hay estudiantes que ni siquiera ven la clase o el material, porque ahí está la respuesta de la actividad, ya está aquí. Solamente en este momento es que tienen que resolver ustedes ambos intervalos y eso es todo de su actividad. Ya está resuelta, solamente tienen que subir la plataforma, que específicamente eso es un 10. ¿Por qué? Porque ambos estudiantes, ustedes, ya identificaron cuál es la respuesta, solamente lo que hacen es subir. Los demás estudiantes tienen que ver la clase completa para que puedan identificar cuál es la respuesta a cada ejercicio que se realizó en clase y subir a plataforma. Pero hay estudiantes que no hacen eso, solamente investigan del internet, copian ese proceso que está en el internet y lo suben a la plataforma. Bien, eso les quería mencionar y nada más. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Incluso yo hablo personalmente por mí. Si usted me calificó en una tarea, o sea, que hicimos aquí y realicé casi el mismo ejemplo, o sea, no las mismas cantidades, realicé otros tipos de ejercicio, pero, o sea, con la misma aplicación y me sacó 10, entonces sería un resultado bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted me realizando el mismo procedimiento, pero me está cambiando lo que son las cantidades. O en esta actividad, por ejemplo, yo me doy cuenta que ambos los estudiantes que se conectan específicamente y me responden a lo que les pregunto o realizan bien el ejercicio, y si en la tarea se pueden confundir un poco en el procedimiento, les voy a poner una calificación buena. ¿Por qué? Porque en clase yo misma me di cuenta que ustedes sí entendieron lo que es la clase que se dio ese día, en ese momento. Ustedes sí pudieron resolver su ejercicio. Es por eso que yo les indico, participen en clase, porque esto les ayuda en subir algunos puntitos en lo que son sus tareas. Puede ser que se confundan o realicen un poquito mal lo que es el procedimiento, o simplemente en las respuestas, pero el procedimiento está bien, pero le salió otra respuesta, y así sucesivamente. Es por ello que yo les indico, participen en clase, porque esto les ayuda en su tarea más que todo. ¿Por qué? Porque actividad ya está resuelta a la cuenta totalmente. Algunos ejercicios se resuelven totalmente en clase, hay otros que quedan pendientes que ustedes, por ejemplo, el día de hoy, que tienen que resolver los últimos dos intervalos. A eso me refiero para que participen. Paule, en este caso creo que sí tiene buenas calificaciones, si no me equivoco. Con- Creo que la única calificación más baja creo que ha sido de 9 nomás. De ahí Sí. tengo puros 10. Correcto. Es por eso, porque puede ser una respuesta o puede ser un número. Por eso les digo, yo sé que en matemática precisamente no hay tanto lo que es contenido, lo que es definiciones, porque al momento de ustedes colocar lo que es una cantidad, deben de colocarla correctamente, que sea visible, porque si ustedes me hacen unos números que no entiendo qué número es obviamente que no les voy a colocar la nota correcta, porque no entiendo qué número es, no sé cuál es la respuesta específica. Incluso en los trabajos me indican respuestas que tengo que hasta adivinar a qué respuesta, qué respuesta pertenece a tal ejercicio. Así, ya, a eso me refiero. ¿Sí? Ya, pero la tarea de hoy es, o sea, utilizar
diferentes cantidades, pero con los mismos ejemplos que usted nos explicó hoy día. No, ahí están detallados los intervalos. ¿Sí los puedo observar? ¿Qué indica la tarea de hoy día? Por eso se pueden utilizar los mismos intervalos, pero, o sea, los números con diferentes cantidades. Sí, pero así mismo me tienen que indicar que es un intervalo cerrado, es un intervalo semiabierto por la derecha, es un intervalo infinito, es un intervalo así. Ah, ya, profe, muy entendido. Ya. ¿Alguna otra pregunta, Anthony? ¿Todo está claro? Ya. Muy bien, Sí. chicos. Esta ha sido la clase del día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un bonito día. Gracias, profe, igualmente. Ya. Chao.